Hola, buenas. En esta ocasión les traigo varios ejemplos para explicarle y poder abundar un poco más sobre el acoplamiento de impedancia con buffer. Pero dado que los buffers interiormente están construidos de otros elementos, también podemos hacer el experimento. Les traigo como 3 o 4 circuitos donde vamos a ir viendo cómo se resuelven, cuándo no se resuelven y todas las implicaciones que tiene que ver con un acoplamiento de impedancia correctamente. Aquí podemos fijarnos en este primer circuito cuál es el problema del que se trata al producirse un acoplamiento de impedancia. Para estos fines he simulado una tensión en este punto a través de un divisor de tensión que con el video anterior que podrán observar en estos 4 pasos pude calcular un divisor de tensión con todas las características del lugar. ¿Verdad? El paso 1, cómo calculo la resistencia 1, cómo hago el cálculo de la resistencia 2 y cómo hago la verificación de la tensión que quiero fijar. Entonces, en el acoplamiento de impedancia podemos llamarlo ejemplo 1. El problema es el siguiente: cuando tengo mi divisor de tensión y aún no le he puesto una carga, tenemos que tener en cuenta que la carga representa en sí mismo una resistencia o una impedancia en paralelo con la R2. Esto modificará el valor de R2 y por consiguiente toda la fórmula que tiene que ver con un divisor de tensión se vaya a pique. Podemos contactarlo en este simulador. Por ejemplo, en este interruptor conecto la carga. Al conectar la carga podrán ver que los 5 voltios se cayeron a 3.19. Tengo una R1 de 1900 ohmios y una R2 de 500 ohmios y un voltaje de 24 voltios aplicado. Estas dos resistencias me hacen un divisor de tensión y me garantizan 5 voltios. Pero el acoplamiento de impedancia no fue adecuado. Y es aquí donde entra la verdadera importancia del buffer. Bien, veamos cómo resolvimos el problema. Observen bien este circuito. Lo que hemos conectado, los 5 voltios de aquí, míralo aquí. Lo que hemos hecho es que lo estamos conectando a la entrada de un buffer, que ya hemos visto que los buffers tienen una entrada de alta impedancia porque tiene adentro un circuito transistorizado con transistores bipolares o MOSFET, donde la impedancia de entrada es alta. En el caso de los amplificadores OP-AMP y lo convertimos en acoplamiento de impedancia, ya les he dicho anteriormente que es un seguidor de tensión pero variable, o sea, no es digital, es análogo. Pero para nuestro caso es importante que veamos. Por ejemplo, aquí tengo el interior del IC741, el LM741. En su interior, el circuito que lo construye, vemos aquí positivo y negativo, que tiene una circuitería de colector común, ¿verdad? O seguidor de tensión, cuya impedancia es extremadamente alta. Tengo una ficha que he preparado para tales fines y aquí tengo esa ficha de la que les he mencionado, donde tenemos la configuración base común, emisor común, colector común. En colector común podemos ver el circuito ejemplo, cuya fuente fue aquí en esta dirección web. Pueden observarla aquí. Y vemos las características. Ya sabemos que la ganancia de voltaje es prácticamente 1, aunque en el seguidor de tensión es ligeramente menor. La impedancia de entrada es alta, por el orden de los 100 kiloohmios, y la impedancia de salida es baja. Pero la que nos importa ahora mismo es esta, que la impedancia de entrada en un seguidor de tensión colector común es alta. Y al ser alta ocurre lo siguiente, que al yo conectar este interruptor a este buffer que tiene una impedancia alta de entrada, lo que estoy haciendo es que ese pin de entrada
a través de una circuitería interna, estaría conectada a tierra por su alimentación de positivo, de tierra, de negativo. Y al ser alta, es literalmente como si fuera el aire que estuviera cubriendo los 500 ohmios. Los 500 ohmios no altera su valor porque el aire esté cerca, al menos que sea un aire húmedo. Y la razón de eso es que el aire tiene una altísima impedancia. La humedad sí la altera. Así que un componente de mucha impedancia no lo va a alterar. Observe bien dentro del círculo rojo que tenemos 5 voltios. Cuando la activamos, sigue siendo 5 voltios. La razón de ello es que el buffer suministra la energía de salida a través de su alimentación, pero garantiza el voltaje de entrada al voltaje de salida. Así podemos alimentar nuestra carga sin afectar ni alterar nuestra impedancia en un divisor de tensión o nuestra impedancia de entrada. Esto es lo que quería que viéramos con este primer ejemplo. Bien, en este segundo ejemplo de impedancia, he hecho el experimento de hacer el acoplamiento con un transistor bipolar y el acoplamiento con un transistor MOSFET. El problema continúa aquí. Lo pueden observar. Si yo activo la carga, se altera el voltaje porque se modifica la impedancia. Pero vamos a ver qué ocurre con el transistor bipolar en caso de que usted quiera hacer un acoplamiento con transistor bipolar o con un MOSFET, que la intensidad de corriente entre la gate y el surtidor es casi nula, porque prácticamente trabaja con la presencia del voltaje en la gate. Veamos pues. Voy a activar el simulador y voy a inyectar ese 1 binario que está aquí. Voy a inyectarlo a la base del transistor. Es una configuración colector común y la salida la voy a tomar en paralelo con la resistencia de emisor. Aquí tengo la aplicación. Fíjense que se cae a 4.99 voltios en el simulador. Eso sigue siendo literalmente 5 voltios y me ha funcionado. Tengo a la salida del emisor, del seguidor de tensión, tengo mi carga funcionando correctamente. Eso ocurre porque el transistor bipolar tiene una circulación de corriente entre base a emisor. Por mínima que sea, hay una circulación, y eso significa que la impedancia no puede ser muy alta. Observen bien ahora el asunto del MOSFET. Una aclaración: para el MOSFET el divisor de tensión fue modificado. Puse 16 kiloohmios contra 8 kiloohmios, y la razón de ello es que quería que la tensión aplicada sea 8 voltios. Eso es producto de polarización del MOSFET, pero para fines de práctica eso no afecta. Veamos pues cuando yo aplico el 1 a la gate. Fíjense cómo el diodo le enciende todo perfectamente y los 8 voltios ni se alteró. Que les sirva de ejemplo. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo donde he creado una situación más compleja. Por ejemplo, utilizando amplificadores operacionales, vamos a tener 2 divisores de tensión donde en una configuración de restador, puede ser sumador, pero elegí el restador. Yo quisiera restar un voltaje superior de uno menor y el voltaje a la salida tiene que darme la diferencia, pero por acoplamiento de impedancia no ocurre, y muchos alumnos creen que su circuito está malo y es que quizás no supieron hacer una adaptación adecuada. Ok, aquí les traigo el tercer ejemplo. Como les he dicho, aquí tengo un op-amp con una configuración de restador. El voltaje que ingrese por la entrada positiva va a ser el restado del que entre por la entrada negativa. Y aquí tengo 2 divisores de tensión. La primera configurada por R1, R2 con 7 voltios. La R3, R4, el segundo divisor de tensión con 3.75 voltios. Aquí tenemos un voltímetro que te confirma que hay 3.75 y aquí hay un voltímetro
que te confirma que hay 7 voltios. O sea, ahí en rojo yo he puesto lo que debe haber. 7 voltios y 3.75. Aquí a la salida, para alimentar nuestro diodito, el resultado debe ser 7 voltios menos 3.75 voltios, me da 3.25. Ahí debemos tener un 3.25. La X indica ya de por sí que es el circuito problema. No hay un buen acoplamiento de impedancia porque este punto está colocado a esa resistencia que van derivada a tierra, y esta que aunque está retroalimentada a la entrada, por dentro el IC va conectado a tierra. Ambos alteran la tensión que se van a restar. Quiero recordarles que la importancia de esto es que un divisor de tensión suele ser utilizado para hacer voltajes de referencia que van a ser medidos por circuitos que van a controlar sensores y actuadores. No debe ser alterado ese valor, porque si no el circuito automático se estaría engañando. Es como que usted tiene una LDR que va a modificar un voltaje según la intensidad de la luz solar, y usted lo quiere leer con un OPAN, con un caso así de comparador, y tiene que tomar decisiones, prende abanico, apagar luces, cerrar ventanas. Entonces el voltaje se le atenúa producto de un mal acoplamiento. Su experimento simplemente no va a funcionar. Así que ese circuito tiene una X, pero lo traigo para ilustrarle al estudiantado que ese problema es típico en el diseño. Vamos a simularlo. Aquí he puesto un interruptor doble porque quiero que cuando lo conecte, las dos entradas entren en juego y podamos ver y observar. Obsérvense bien que el voltaje de salida es mínimo, casi cero. Lo inyecté. Aquí tenemos de los 7 voltios bajó a 6.49. Observen bien. Y de 3.75 tengo 3.66. El resultado de salida de aquí lo que tengo son 2.84, cuando debió ser 3.25. Por cierto, estaba usando un OPAN LM741. Y aquí estoy en una solución análoga. Aunque el tema es digital, no se puede desligar de ver el acoplamiento de impedancia tanto en análogo como en digital. Veamos ahora cómo yo lo solucioné. O mejor dicho, cómo se debe solucionar. En este caso utilicé amplificadores operacionales conectados de la forma de seguidor de tensión. Se recuerdan que la entrada negativa se retroalimentaba con la salida y la señal simplemente la ingresaba en la entrada positiva. Eso me garantizaba un seguidor de tensión. El voltaje que está aquí me va a salir aquí sin fallo. Lo mismo con el segundo amplificador operacional o seguidor de tensión. Pueden ver que tengo 7 voltios aquí, 7 voltios porque no tengo carga aplicada, pero al aplicarle carga se conserva 3.75 voltios, miren los voltímetros, y los 7 voltios idénticos. ¿Por qué? Porque no fue alterado. Sin embargo, ellos entregaron, mira aquí la salida del seguidor, 7 voltios y 3.75. Ya aquí el restador no tiene problema, y la recta, claro, la recta le vamos a poner la carga, son 3.25, igual que lo habíamos dicho. Así que los buffers como acopladores de impedancia es una solución que muchos técnicos a veces no toman en cuenta. Pero quería traer este ejemplo porque puede ser un error que en la práctica se esté dando, y es querer hacer el acoplamiento de impedancia en un circuito análogo digital con OPAN, con buffers digitales como el 4050 que ya usamos anteriormente en uno de los primeros videos. Sigue el ejemplo. Aquí tenemos 7 voltios, aquí tenemos 3.75 y lo inyectamos. ¿Qué pasa? Que al inyectarlo, este amplificador me da 7.50 a la salida y este de aquí me da 1 voltio a la salida. La razón de ello es que ellos son digitales.
Como 3.75 no satisface el 1 de 5 voltios, entonces él considera ese 3.75 como un cero. Y prácticamente un voltio en digital, en un rango de 5 voltios, 12 voltios, un número binario, un 1 es prácticamente un 0. Y así que el restador igual no podrá hacer su operación adecuadamente, porque por un lado le está ingresando 7.5 y por otro lado 1.5. Quería, mire el símbolo aquí, quería traerle este ejemplo a colación para que vean que lo digital no puede hacer el papel en un circuito análogo como acoplador de impedancia. Quizá ya algunos lo han inventado y se dice, no, eso no es posible, profesor, pero aquí está la demostración. Bueno, en resumen, para acoplar impedancia entre un circuito de salida excitadora a un circuito de entrada, podemos hacerlo como lo hemos visto. Si lo que nos interesa es binario, podemos hacerlo con los buffers. Podemos hacerlo utilizando transistores bipolares con sus respectivas consecuencias o calidad en la configuración de colector común o seguidor de tensión, y también podemos utilizar MOSFET, uno para cada línea, pero ya vemos que nuestra impedancia no se altera. Acoplamiento de impedancia en circuito de análogo, tenemos que utilizar el op-amp en su configuración de seguidor de tensión, y no debemos usar compuertas buffer en estos tipos de circuitos. Espero que lo impartido en el día de hoy en estos videos les sea de utilidad.